Buenas, soy un alumno de segundo bachillerato y bueno, voy a intentar explicar sonido de física lo más sencillo posible. Vale, comenzaré explicando las fórmulas que vamos a utilizar. Por un lado tenemos esta fórmula que la utilizaremos para hallar tanto la potencia como distancias R, que puede ser de que nos den la potencia, tengamos que hallar la intensidad, que la intensidad se hallará con esta fórmula, donde nosotros nos darán una cifra en decibelios, yo que sé, 60 decibelios, por ejemplo. Entonces nosotros sustituimos aquí 60 decibelios, en donde pone la B. Y este es I sub 0, es la intensidad umbral, es una constante, siempre es la misma, que es 10 elevado a menos 12. Esa es la intensidad umbral. Vale, entonces si aquí sustituyésemos, por ejemplo, bueno, ahora después lo veremos, pero si fuese 60, pues el 0 de 60 se iría con el 10 y nos quedaría 6 logaritmo de I partido de I sub 0, que ya conocemos también esta. Que luego, bueno, luego mostraré cómo quitar logaritmos y con eso hallaríamos la intensidad. Luego con la intensidad nos imaginamos que nos dan también la potencia, entonces antes la sustituiríamos aquí, la intensidad, y aquí la potencia. Entonces antes nos quedaría una incógnita, pero eso lo veremos más adelante. En verdad solamente son dos ecuaciones, porque estas dos derivan de esta, es decir, esta ecuación es la misma que esta, lo único es que aquí hemos despejado la P, porque la P sería nuestra incógnita. Es decir, tendríamos la I, la intensidad, o bueno, la habríamos hallado con esta fórmula, y la distancia, que es R. Y entonces con eso ya encontraríamos P. ¿Vale? Luego también tenemos esta ecuación, que es la de la R despejada, que básicamente sería pasar esta multiplicando, o sea, la R la movemos aquí multiplicando a la I, porque está dividiendo, entonces como estáis viendo pasa multiplicando, entonces como está multiplicando a la I que está multiplicando pasa dividiendo al lugar de la R. Entonces tendríamos R pero al cuadrado, entonces para quitar el cuadrado, raíz. Pondremos una raíz y así quitamos el cuadrado. Vale, empezaremos con un ejercicio muy facilito, aunque bueno, primero voy a mostrar fórmulas como las tengo copiado en el cuaderno por si a alguien le sirve de ayuda. También he puesto ahí el umbral de audición y el umbral del dolor, porque también son posibles enunciados de que nos pongan, bueno, esto lo dejaré en la descripción por si alguien se lo quiere descargar, porque es posible de que nos pongan este tipo de un enunciado donde nos pregunten pues cuándo pasaría el umbral del dolor, el sonido, a qué distancia, cómo variaría la potencia, etc. Empezaremos haciendo el ejercicio número 12, que no sé si se podrá leer ahí. De todos modos esto el enunciado lo dejaré escrito en la descripción. Y bueno, yo lo leeré. Primero comenzaremos siempre copiando los datos. Una fuente puntual emite un sonido que se percibe con nivel de intensidad sonora de 50 decibelios. Entonces nosotros ya nos apuntamos los 50 decibelios. Decibelios. A una distancia de 10 metros. También lo apuntamos. Uy. 10 metros. En el apartado A nos dicen: determine la potencia sonora de la fuente. Entonces nos la apuntamos. P es la interrogación, es decir, esta. El tener también las fórmulas así despejadas nos ayuda mucho a verlo más claro, por así decirlo. Porque si tú ves esto, tú dices, bueno, esta es la incógnita,
Vale, después tendrías que despejar, sin embargo, si se te da bien despejar no te tienes que aprender esto. Pero tener más o menos la idea para verlo y decir, vale, me piden P, vale, pues entonces sé que voy a usar esta fórmula. No, pues... Entonces, bueno, seguimos leyendo, apartado B. ¿A qué distancia dejaría de ser audible el sonido? Esto sería con la información que os he dado antes, que es el umbral de audición, que es esta constante. Es decir, es 10 elevado a menos 12. Entonces, eso siempre meterlo en la cabeza, de que I sub 0, que mal, es igual a 10 elevado a menos 12. Porque esto siempre va a ser así. Y entonces ahora, porque es una constante, no varía nunca, porque es una constante. Entonces ahora nos dicen, determine la potencia de la fuente sonora. Vale. Nosotros sabemos de que estamos a una distancia de 10 metros, por lo que R lo tendríamos. Luego nos faltaría hallar I, y nos dicen que son 50 decibelios. Pues entonces, con esta formulita, que nos sirve para hallar la I, pues la hallaríamos. Entonces comenzamos y ponemos 50, me da igual, a 10 logaritmo de I partido de I sub 0. I sub 0, umbral de audición. 10 elevado a menos 12, la conocemos. Vale, también sabemos de que estos son 50 decibelios, entonces hacemos este 10, se va con este 10, y entonces no, bueno, se va con todo este 10. Entonces nos quedaría 5 igual, bueno, lo borro, esto espero que lo entendáis. 5 igual al logaritmo de I partido de I sub 0. Entonces, aquí nosotros, ¿qué haríamos? Pues nosotros quitaríamos el logaritmo. ¿Cómo se hace eso? Poniéndolo de base 10. Es decir, nosotros cogemos y decimos, pues el 5 vamos a hacer de que sea 10 elevado a 5. Como esto es un logaritmo de base 10, el logaritmo se va. ¿Sabes? Porque es como que lo elevamos con base 10 los dos lados. Entonces el logaritmo por sus propiedades se elimina. Y nos queda 10 elevado a 5 me da igual a I partido de I sub 0. Entonces nosotros, bueno, I sub 0 lo sustituimos ya, lo podríamos haber sustituido antes para tenerlo más claro. Y nos queda 10 elevado a menos 12. Vale. Entonces, ahora lo que hacemos es de que este que está despejamos, este que está dividiendo, pasamos multiplicando. Esto lo voy a borrar porque me molesta un poco. Bueno, ya lo sabéis, lo veréis. Ponemos 10 elevado a 5 por 10 elevado a menos 12. Me da igual a I. Esto me quedaría 10 elevado a menos 7. Porque al ser la misma base, si se multiplican, se suman o se restan. En este caso, como tiene se suman los exponentes, pero como hay un menos, el menos 12, se restan. Entonces me queda 10 elevado a menos 7, me da igual a I. Entonces con esto ya tendríamos la intensidad. Entonces teniendo la intensidad, R, hemos dicho que ya lo teníamos porque nos lo dan en el enunciado, y ya antes tendríamos que sustituir. Entonces borramos, bueno, lo apuntamos por aquí abajo. Bien, bueno, lo dejo. 10 elevado a menos 7, entonces borramos todo lo de arriba. Entonces nos queda de qué? P me da igual a I, que es 10 elevado a menos 7, a menos 7 por 4 pi
pi es un número, qué feo, pero bueno, por r al cuadrado. R es 10 al cuadrado 100. 100. Entonces cogemos la calculadora y ponemos 10 elevado a 7, bueno, menos 7, por 4pi por 100. Entonces nos queda que p es igual a 1,25, que se ponen vatios, por 10 elevado a 1, 2, 3 y 4, por 10 elevado a 4, a menos 4, perdón, por 10 elevado a menos 4, porque en la calculadora nos queda 0,000125, vale. Entonces ya tendríamos aquí hallado P por vatios. Entonces esto lo pondríamos en el apartado número A. Perfecto. Vale, entonces ya teniendo el apartado A, damos un tic y borramos. Bueno, esto lo apuntamos en un lado. M igual a 1,25 por 10 elevado a menos 4 vatios. Vale. Entonces aquí nos pedían a qué distancia, es decir, vamos a hallar R, porque R no está incógnita, deja de ser audible. Vamos con el umbral de audición. Entonces nosotros tenemos dos incógnitas, la potencia y la intensidad. Nosotros sabemos de que la intensidad a la que deja de ser audible es el umbral de audición, es decir, es la constante, 10 elevado a menos 12. Entonces sustituiríamos la I, la sabemos. Vale. Luego P. Nosotros, una vez que hayamos P, en un ejercicio, una vez que tú halles P, esa P no va a variar. Es decir, la potencia no va a variar. Una vez que la halles, la vas a poder usar para los demás ejercicios. O sea, para los demás apartados. A no ser que veas tú que varíe, de que varíe la intensidad y la distancia. Sin embargo, si varía, yo sé, imagínate que te dicen, cuando el sonido es 60 decibelios, pues tú sigues teniendo la misma potencia. Porque desde el foco donde sale el sonido, la potencia sale siempre con la misma potencia, como tal. Entonces tú la vas a poder usar en los demás apartados. Entonces nosotros aquí pondríamos R, me da igual, a la raíz de 1,25 por 10 elevado a menos 4 partido. Uy, que me he ido yo aquí, me ha ido de la cabeza. Partido de 4. Qué mal. Dale, esto lo borro. Que si me ha salido mal, lo tendría que haber borrado. Estos son vatios, acordaos, porque a lo mejor os piden las unidades, aunque yo me estoy centrando en que se entienda, bueno, en que se pueda hacer los ejercicios. Y la intensidad, 10 elevado a menos 12. Entonces, eso lo pasamos a la calculadora y ponemos la raíz de, no sé si se estará viendo la calculadora, pero bueno, vosotros fiaos de que lo estoy haciendo, de 10 elevado a menos 4 partido de 4 pi por 10 elevado a menos 12. Esto nos queda 3153 metros. Obviamente puede variar un mínimo, es decir, a lo mejor algunos ha quedado 3116 y eso porque varía mucho de los decimales que aquí cojas. Es decir, si tú aquí redondeas a 1,24 o a 1,26 te va a variar mucho. Pero bueno, entonces ahí me queda
3153,91 metros. Bueno, ahí no se ve bien, pero son metros. Entonces nos quedaría de que R, cuando es igual a 3,15 kilómetros, deja de ser audible en sonido. Es decir, a 3,15 kilómetros deja de ser audible en sonido. Entonces, pues ya habríamos terminado el ejercicio, porque ya hemos hecho lo que nos pide de. Bueno, subiré ejercicios más difíciles, pero esto seguramente que os ayuda a empezar a entenderlo.